Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí estoy de nuevo. Tenía un pequeño problema en la transmisión, pero traté de corregirlo pronto. Así que el Señor me los bendiga una vez más a los que ya están conectados. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor me los bendiga nuevamente. Bendiciones, hermanos, amados. Alabamos al Señor por este momento, este privilegio enorme, hermoso. Les estaba comentando de la importancia de este tema, de esta escritura bíblica, donde hemos encontrado diferentes tipos de temas de qué hablar. Recuerden que les estoy hablando del capítulo 21 de Primera de Reyes. Es la historia de Acab y de Nabot. Luego hemos estado encontrando personajes de los cuales queremos hablar, estudiarlos y ver su comportamiento, el comportamiento correcto y el comportamiento incorrecto de algunos de los integrantes de esta historia. La primera historia, la primer tema lo basamos en Nabot. Cómo Nabot mantuvo su integridad. Cómo Nabot, un hombre que defendió los principios y los valores que le heredaron sus padres, y que no estuvo dispuesto a ceder ante las pretensiones de Acab. Entonces, por eso llamamos el primer tema los valores heredados no son negociables. Y pusimos de ejemplo la historia de Nabot con la actitud o el comportamiento de la mayoría de los cristianos en nuestro tiempo, que así como Acab, siendo rey, teniendo la autoridad, teniendo el gobierno, teniendo el dominio, abusó de su autoridad para quererse apoderar de la herencia de Nabot. Pero Nabot no estuvo dispuesto a ceder o a negociar, a pesar que quien se lo estaba pidiendo era el rey. Entonces, esto me deja a mí una tremenda enseñanza de que nosotros como cristianos debemos de mantener la misma actitud de Nabot, que aunque venga el rey, o sea, el líder, el que gobierna, el que está sobre nosotros humanamente hablando, no estamos hablando espiritualmente, porque espiritualmente quien está sobre nosotros se llama Dios, Jehová de los ejércitos, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza, y es a Él a quien debemos obediencia, y es a Él a quien debemos todo respeto y sujeción. Pero en el sistema terrenal, Dios ha establecido autoridades sobre nosotros, tanto a nivel eclesiástico, a nivel de iglesia, como a nivel natural y secular. Pero esta historia nos muestra a nosotros cómo debe ser el comportamiento de un verdadero siervo de Dios, que aunque una autoridad venga y quiera abusar de su autoridad contra nosotros, no debemos de permitirlo. Siempre que aquella persona que ejerce autoridad sobre nosotros no nos viene a pedir o a exigir respeto y obediencia para algo que Dios lo aprueba y lo respalda,
entonces nosotros no estamos obligados ni a respetar ni a obedecer ninguna autoridad en la tierra que esté violentando la ley de Dios. Y eso estaba haciendo Acab. Él, como autoridad y como rey, él debía respetar la ley de Dios. Pero él quiso apoderarse de esta viña de Nabot, sabiendo que no le pertenecía, que no tenía ningún derecho. Y la justicia no estaba de su lado. ¿Por qué? Porque las heredades debían de permanecer con la persona a quien le pertenecía esa herencia. Y si en algún momento la llegara a perder por alguna razón, por alguna deuda, entonces solamente un familiar y el más cercano era el que tenía derecho a redimir esa propiedad y quedarse con ella, siempre que estuviera en la misma familia y en la misma tribu. Entonces Nabot no estaba ni vendiendo la propiedad ni la estaba perdiendo como para que Acab fuera a querer a redimir, porque no es la historia, no dice eso. Entonces Acab debía de haberse dado cuenta que eso no tenía derecho a esa viña. Era que él ambicionaba esa viña, y esa viña fue un objeto de Acab de apoderarse de ella por alguna razón. Nosotros encontramos que una razón era que le molestaba a Acab la posición de la viña, la frondosidad de la viña, la bendición de la viña, lo admirable que era la viña. Y Acab dijo: esa viña tiene que ser mía. Y llegó y dijo: esta viña le voy a cambiar el sentido, el propósito por el que fue sembrada o establecida. Entonces ahí nos deja a nosotros una gran enseñanza de que como cristianos nosotros debemos de saber honrar a nuestros antepasados, a los que nos enseñaron, a los que nos instruyeron y a los que sembraron en nuestro terreno, o el terreno que es nuestra vida, que nos sembraron buenas plantas, una plantación exquisita, frondosa, bendecida, y nosotros debemos de cuidarla y protegerla y no pervertirla o venderla para que alguien cambie el sentido por el que nuestros antepasados establecieron este sistema como la iglesia. ¿Cuánto les costó a los líderes de antaño, nuestros antepasados? ¿Cuánto esfuerzo, cuánta lucha, cuántas lágrimas, cuántas hambres, cuántas persecuciones, cuántas cosas, pobrezas, dificultades que ellos tuvieron que vivir para poder ser los precursores que llevaran esta plantación, la trajeran hasta nuestra tierra y llegara el evangelio hasta nosotros, un evangelio santo, un evangelio puro. Ahora resulta que la mayoría de cristianos o de creyentes no les importa el esfuerzo que hicieron los hombres del antepasado, y ellos venden con facilidad, negocian con facilidad y corrompen con facilidad esos principios que nos han heredado. Ese fue el tema primero para llamarnos la atención a nosotros a tener una actitud como la de Nabot, de saber defender lo que Dios nos ha entregado. Por eso dijo Nabot: guárdeme Jehová de yo darte la heredad a ti, le dijo a Acab. Y resulta que entonces aparecen los personajes siguientes: Acab y Jezabel. Acab, un hombre flojo, un hombre sin convicciones, un hombre como sacudido por el viento, que se dobla para cualquier lado, como una caña del desierto. No, el cristiano debe ser como una caña del desierto, debe ser como la palmera, debe ser como el roble, debe ser como los cedros del Líbano. Por eso le dijo, en alguna ocasión Jesús habló de Juan el Bautista y dijo: ¿qué salieron a ver ustedes?
al desierto? ¿Qué salieron a ver? Una caña sacudida por el viento. Porque las cañas del desierto, para poder permanecer en pie, lo que hacen las cañas del desierto es doblarse ante el viento. Cuando el viento sopla del norte a sur, se doblan hacia el sur, se acuestan para que el viento pase y no las dañe, no las destruya, y luego cuando el viento termina, la caña vuelve otra vez a su posición. Pero cuando el viento sopla del sur a norte, la caña se dobla hacia el norte para no ser quebrada, y luego que pasa el viento, la caña vuelve a su posición. Y si la caña sopla del este hacia el oeste, pues entonces la caña se acuesta hacia el oeste, y después de que termina el ventolero, vuelve otra vez a su posición. Y así por el estilo, si sopla del oeste hacia el este, ahora se dobla hacia el otro lado. O sea, se acopla cualquier viento, a la derecha o a la izquierda o al norte o al sur. Dijo Jesús, ¿eso salieron ustedes a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Alguien que se acopla a cualquier viento, según por el lado que sople, así se acomoda. No, dice Jesús. No, Juan el Bautista no es una caña sacudida por el viento. Juan el Bautista fue un roble, fue una palmera indomable que prefirió al final que lo quebrara el sistema y que le quitara la vida, pero nunca se doblegó, nunca se acopló al sistema. Ahí tenemos nosotros ese ejemplo de Juan el Bautista, que mantuvo su convicción, no importándole dar su vida. Pero acá fue lo contrario. Acá fue una caña sacudida por el viento. Acá se acoplaba a cualquier cosa, a lo que Jezabel decía. Era Jezabel la que al final terminaba mandando o determinando qué se hacía en Israel. Qué vergüenza cuando hay este tipo de cristianos, este tipo de líderes que son cañas sacudidas por el viento, que se acoplan según el viento sopla. No, mi hermano, seamos cristianos de a de veras, cristianos con convicciones, como el ejemplo que puse en la transmisión de ayer, cuando aquellos 3 varones que fueron llevados a Babilonia junto con Daniel, y vino el rey de Babilonia y dijo, vamos a construir una estatua y vamos a pedirle a todo el mundo que la adore, al sonido de la trompeta, del tamboril, del tambor y de la flauta, que se pongan de rodillas y la adoren, y el que no la adore va a ser echado en el horno de fuego. Y alguien llegó donde el rey y le dijo, señor rey, hay 3 varones que tú tienes en posiciones en el gobierno, pero que no te obedecen, no quieren doblegarse ante la estatua y ante la música y el canto y adorarla. Y el rey los mandó a llamar, tráiganlos para acá, y los confrontó y les dijo, ¿qué oigo de ustedes? Que no quieren honrar la estatua, que no quieren adorarla, que no quieren rendirle reverencia. ¿Acaso eso es cierto? Y no crea que les temblaron los pantalones para decir, sí, es cierto, señor rey. Ok, entonces, ¿están dispuestos a mantener ustedes sus convicciones? Si ahorita yo llamo aquí a los músicos para que toquen, y ustedes están dispuestos a mantenerse en pie, a no doblegarse, a no adorar la estatua. ¿Y sabe qué respondieron estos varones? Señor rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué quiere decir con eso? Tú ya sabes la respuesta. Pierdes el tiempo trayendo a los músicos y poniéndolos a tocar, porque no vamos
a doblar nuestras rodillas ante esa estatua. Ay, les dijo el rey, vamos a ver, van a ir al horno de fuego. ¿Y qué Dios será el que los libre? Vamos a ver si el Dios de ustedes tiene la capacidad de librarlos. Y estos hombres con convicción respondieron, nuestro Dios puede librarnos del fuego de ese horno. Y si no nos librara, si no nos librase, de igual manera, no vamos a hacer lo que tú quieres, sino que vamos a seguir creyendo en ese Dios que es capaz de librarnos del fuego. Y si no nos libra, pues morimos con gusto y con convicción. Esos son un cristiano de verdad. Eso es un verdadero hijo de Dios. No como estos flojos que hay hoy en día. Cristianos de a 3 por peso. Cristianos aguacateros. Que se doblegan ante cualquier temor, ante cualquier amenaza, ante cualquier presión del mundo y del pecado y del diablo. No, Señor. Nosotros tenemos que saber que si hemos puesto la mano en el arado, tenemos que saber a lo que nos estamos enfrentando y a lo que estamos dispuestos a pagar el precio. Por eso el Señor dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero hoy los cristianos no quieren tomar la cruz y con costo agarran un sacatito para andarle en la espalda. Cristianos de zacate. No he leído que el apóstol Pablo dijo que si alguno edifica con heno, con hojarasca, con madera, dice que cuando venga el fuego de la prueba, dice que recibirá pérdida, porque su obra será quemada. Pero si alguno edifica con oro, con plata o con piedras preciosas, su obra permanecerá. ¿Por qué? Porque es capaz de resistir el fuego de la prueba. Así que entonces estudiamos el día de ayer el carácter y el comportamiento de este hombre Acab y Jezabel. Y ellos fueron capaces de determinar un juicio injusto contra un justo. Por eso denominé el tema un justo ajusticiado. Un justo ajusticiado. Le pasó a José cuando estaba en Egipto. Un hombre justo que no se quiso doblegar ante las pretensiones de la esposa, de la mujer de Potifar. Ella quiso ejercer autoridad y quiso abusar de su autoridad, como hizo Acab y Jezabel contra un justo llamado José. Y le dijo, vamos, yo soy tu jefa, yo soy tu patrona, ven, acuéstate conmigo, que yo también soy dueña de tu cuerpo. Y le dijo José, no señora, usted puede ser la esposa de mi patrón. Ustedes pudieron haber comprado, me pueden haber comprado por precio para que yo les sirva. Humanamente hablando, les puedo servir. Pero si usted me pone a decidir entre honrar a Dios y honrar el mundo y honrar lo de la tierra y honrarla a usted, señora, yo prefiero honrar a Dios. Y dijo José, está bien que usted se crea la dueña de mi cuerpo, porque pagó un precio para adquirirme, pero yo no puedo entregar mi integridad. Yo no puedo pecar ante Dios fornicando con usted, porque ya esto se llama violar la ley de Dios. Aleluya. Qué lindo cuando hay gente con esas convicciones. ¿Cómo
cuesta encontrar gente con estas convicciones. Hoy la gente se vende por un peso, se vende por cualquier basura. No mantienen su integridad, no mantienen sus convicciones. ¡Qué vergüenza! Ojalá que este tipo de palabras, este tipo de mensajes los haga reflexionar, que tiren las chancletas, las sandalias y salgan corriendo de los lugares donde los quieren hacer violentar la ley de Dios. Pero hoy la gente prefiere unirse al sinvergüenza, unirse al corrupto, vender sus principios y doblegarse como la caña sacudida por el viento. No hacer lo que hizo José. José prefirió huir, dejar sus sandalias botadas y hasta sus ropas, pero ante Dios sabía que él no había cometido pecado, que él no había cometido infracción, y él confiaba en la voluntad de Dios y en la justicia de Dios, porque los seres humanos pervierten el derecho y la justicia. Esta mujer, al verse que no logró sus pretensiones, hubiera alabado a José, le hubiera honrado a José, le hubiera también dado un premio por su honestidad y por su santidad y por su respeto al Señor. No, al contrario, inventó una trama, inventó una acusación malvada, un justo siendo ajusticiado por una impía. Y es de lo que muchas veces la gente no quiere entender, no están dispuestos a soportar el ser acusados y ser enjuiciados injustamente. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a ese tipo de alimañas, a ese tipo de gente impía que no se mide, no piensa, no le duele el corazón y el alma para acusar a un justo y hacerle daño. Lo tenemos que enfrentar diariamente. Qué bonita historia ver a un José que prefirió el maltrato, la acusación, la mentira, el juicio y la sentencia contra su honestidad. Pero no cedió un centímetro de su territorio santo. No cedió su integridad y su justicia y su honestidad y su pureza. No la negoció. Lo mismo que le pasó a Nabot. Nabot sabía que darle una respuesta de esa magnitud al rey de Israel, sabía que era recibir la sentencia de muerte, porque él conocía cómo se comportaban estos reyes malvados que aparentaban ser de Dios y que hablaban de que eran de Dios y que gobernaban al pueblo de Dios, pero eran unos corruptos y pervertidos. Lo mismo que hoy tenemos llenas las congregaciones de líderes corruptos y pervertidos que hablan en el nombre de Dios, que dicen que gobiernan el pueblo de Dios, que pastorean el pueblo de Dios, cuando son unos corruptos y degenerados y sin alma ni corazón. Pervierten el derecho y la justicia del justo, porque prefieren mejor pervertir el derecho y la justicia del justo antes que reconocer su pecado y su maldad. Aleluya. Ahí tenemos a Jezabel inventando un plan contra Nabot, el hombre justo y el hombre recto.
Permítame ir al texto, que ahí se me adelantó un poco. Versículo número 7 de Primera de Reyes 21 dice: Jezabel le dice a Acab: ¿acaso no eres tú el rey de Israel? ¿Qué te pasa? Si tú tienes autoridad, si tú tienes el gobierno, tú puedes decidir la vida o la muerte de alguien. ¿Y qué quieres y qué no quieres? Mire el consejo de esta diabla. En vez de reprender a Acab y decirle a Acab: ese hombre es justo, Nabot es un hombre justo, y tú eres un hombre malvado que te quieres apoderar de lo que no te pertenece. Pero jamás Jezabel le iba a dar esta exhortación a Acab. ¿Por qué? Porque ella era igual de corrupta y de sinvergüenza, o quizás peor. Nunca espere que alguien que anda en maldad, alguien que es quebrantador de la ley de Dios, alguien que es corrupto, mentiroso y sinvergüenza, le va a dar un buen consejo, le va a corregir y le va a reprender cuando está haciendo algo malo. No espere que haga eso ese líder. ¿Por qué? Porque él es corrupto, porque él es malvado, porque su corazón está lleno de maldad y de mentira. Más bien le dijo Jezabel a Acab: levántate y come algo, deja de preocuparte, deja de lloriquear que tú eres el rey. Oiga bien, en vez de mandarlo a arrepentirse, en vez de mandarlo a pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a Nabot por lo que estaba haciendo, más bien le dice: no, deje de preocuparse, deje de llorar, tome autoridad. Por algo Dios te tiene aquí en el gobierno. No, Dios nos pone a alguien en el gobierno, nos pone a alguien en el liderazgo para que te abuses de la autoridad, para que tú creas que puedes dominar y hacer lo que tú quieres. No, Señor, si Dios te pone en un lugar de eminencia, de prominencia, no es para que abuses de tu posición, sino para que te conviertas en un servidor de Dios y un servidor del pueblo. Aleluya. Yo te voy a conseguir el viñedo de Nabot, le dijo esta mujer. O sea, yo tengo más pantalones que tú. Eso es lo que le estaba diciendo. Qué horrible, qué horrible. Si tú no pudiste lograrlo, el objetivo, si no lograste convencer a Nabot, si te faltó autoridad y te faltaron pantalones, te voy a demostrar, le dijo Jezabel, quién tiene los pantalones en este palacio, quién tiene los pantalones en esta casa, quién tiene los pantalones en este gobierno. Porque Acab era una figura decorativa nada más, como hay muchos en las congregaciones. Hay muchos pastores en las congregaciones que no son ellos los que toman decisiones, los que le piden a Dios dirección, sino que son otros los que influencian en ellos para que tomen decisiones que no son de Dios. Así estaba esta Jezabel. Así estaba esta Jezabel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. O sea, utilizó nada más la figura decorativa. Escribió cartas en nombre de Acab, como que Acab las estaba enviando. Vea la perversidad. La selló con el sello del rey. El sello del rey era el anillo del rey. Y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. Oiga bien. Envió las cartas. ¿A quién se las envió? Ponga atención, aquí aparecen los otros personajes de esta historia.
El primer personaje fue Nabot. El segundo personaje al estudiar fue Jezabel y Acab. Ahora nos aparecen otro grupo de personajes, ancianos y líderes. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mire qué clase de maná de buitres. ¿Por qué Jezabel se atrevió a escribir estas cartas malvadas y enviárselas a los ancianos y a los líderes? ¿Por qué se las mandó a ellos? ¿Por qué no tuvo temor de decir que los ancianos se den cuenta de lo que estamos haciendo? Nos van a reprender. Se van a rebelar contra nosotros. Pero ella tuvo la confianza y la seguridad de escribir semejante acusación, semejante invento, y mandársela a los ancianos y a los líderes. ¿Por qué a los ancianos y a los líderes? Sencillo, sencillo, sencillo. Porque ella sabía de qué madera estaban hechos esos ancianos y esos líderes. Ellas conocían cómo estaba el corazón de esos ancianos y esos líderes. Y nunca tuvieron temor de que ellos los iban a traicionar y que ellos los iban a descubrir de su patraña mentirosa y malvada. Porque cuando un líder, una persona que tiene gobierno, que tiene autoridad en una función, en un trabajo, en este caso yo estoy usando a la iglesia para hablar de la iglesia, para poner la iglesia de ejemplo. Cuando la iglesia está gobernada y está dirigida por un hombre corrupto y por una mujer corrupta, o sea, por líderes corruptos, ellos aprenden a conocer a cada uno de los que están debajo de ellos y a los que están por encima del pueblo, a los que tienen gobierno y autoridad junto con ellos, y saben cuán corruptibles son. Ellos saben bien hasta dónde pueden llegar con sus patrañas, y siempre ellos escogen y eligen a ese tipo de gente perversa y malvada que nunca los corrigen a ellos, que nunca los exhortan a ellos, sino que se van aliando con ellos. Por eso es que la mayoría de las congregaciones son un crimen organizado, como lo dijo el hermano aleluya, el hermano Elmer Galvez. Un crimen organizado, desde la cabeza hasta los de abajo. Es un crimen organizado, muy bien organizado, que se ponen de acuerdo para estafar, para matar, para destruir y para aprovecharse de la grey, aprovecharse del pueblo sencillo. Aleluya. Pero espérense que yo les hablé de 3 enseñanzas, pero todavía faltan más. Luego vamos a traer otro personaje a esta enseñanza. Luego aparece el otro personaje, el personaje que nunca quisieran que apareciera. Así como no quisieran que apareciera el pastor Selvin Díaz predicando. Así como la gente estaba contenta cuando se dio cuenta de mi condición de salud y dijo: al fin se cayó ese loco, al fin va a dejar de tormentarnos. Pero ahora que he regresado, ahora que el Señor me ha restaurado mi salud, aleluya, bendito sea su nombre, y vuelvo con el mismo ímpetu, con la misma autoridad, con la misma convicción, entonces dicen: ya apareció otra vez. Aquí en esta historia va a aparecer también el innombrable, va a aparecer el que nadie quiere. Sí, en esta historia va a aparecer nada más ni nada menos que el profeta Elías, aleluya, el hombre de Dios que va a venir a poner las cosas en orden y va a venir a confrontar la maldad de este liderazgo. Porque siempre Dios tiene un remanente y siempre tiene un hombre, una mujer listo y dispuesto para dar la cara en el reino de Dios y desafiar los poderes. Así como en su momento en Israel estaba el rey
aquel rey que mandó encarcelar a Juan, este rey estaba conviviendo con la esposa de su propio hermano. O era el rey de Israel también, porque siempre son gente que están en eminencia y que están responsabilizados del pueblo de Dios, los corruptos. Y cuando apareció Juan, él se dio cuenta de la situación que había en el gobierno de Israel. Y no le temblaron los pantalones para enfrentar al rey y decirle: señor rey, no te es lícito tener a esa mujer por esposa. ¿Y qué hizo el rey? Se molestó, le ardió en el corazón y mandó a capturar al hombre de Dios, al santo, al justo, solo por haberle dicho la verdad. Y dijo: vayan y tráiganme a ese Juan y métanmelo preso. Ahí los tuvo a pan y agua. Eso es lo que viven los siervos de Dios siempre, por decir la verdad. Y alguien dirá: este por gusto servirle a Dios, y al final le va mal a uno. Al final la gente no lo aprecia y la gente más bien se molesta y terminan matándonos. Es que nos maten. Si nacimos para morir, tenemos que morirnos tarde o temprano. Pero la vida nuestra no es aquí en la tierra. La vida nuestra es con el Señor eternamente y para siempre, mientras los impíos se van a quemar en el infierno por millones y millones y millones de años, que cada día van a recordar las maldades que hicieron en la tierra. Cada día van a sufrir por cada una de las veces que nos señalaron, por cada una de las veces que mintieron, por cada una de las veces que intentaron hacernos daño. Y porque el daño que hayan hecho a un siervo de Dios lo van a pagar carísimo. Mientras los hijos de Dios que hoy sufrimos, que hoy somos perseguidos, que hoy somos señalados, que hoy somos despreciados, un día nos sentaremos en el trono de gloria junto al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nunca más nos acordaremos del dolor y del sufrimiento, del desprecio, ni de nada de lo que pasó aquí en la tierra. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Yo me gozo con los que se gozan con este tipo de palabra. Si usted no se goza con este tipo de palabra, entonces usted es uno más de ellos. Es un sinvergüenza más, es un corrupto más, es un hijo del diablo más. Pero si usted se goza con esta palabra, que es bíblica, no es un invento mío, entonces usted es un hijo de Dios. Usted es un hombre o una mujer justa. Y usted no está dispuesto a pervertir ni el derecho ni la justicia. ¿Qué hizo el rey de Israel con Juan el Bautista cuando lo increpó, cuando lo exhortó? En vez de arrepentirse y decir: tiene razón este Juan, no, al contrario, dijo: cállenlo, enciérrenlo para que se calle. Y no le bastó con eso. No le bastó con eso. ¿Por qué? Porque también detrás de un corrupto siempre hay una vieja corrupta y sinvergüenza. La propia mujer le dijo al rey, a través de su hija, porque le ofreció la hija, la doncella, y como estos viejos patas vueltas, barrigones, hijos del diablo, se emocionan cuando ven a una chamaquita bailándoles y haciéndoles aparatos y seduciéndolos, porque eso hizo esta vieja, porque la gente perversa, aún a sus propios hijos pervierten y le venden al diablo. Y no le importa que sea un viejo hasta sin dientes el que se las anda enamorando mientras sacan provecho de ellos. Ahí le dijo a la hija: vamos, vente al palacio, entra, era un día de fiesta especial. Y le dice: y báilale al rey, de manera que
que se derrita, que se emocione. Y cuando esté emocionado, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Vea qué premio el que estaba pidiendo esta vieja. Vea qué bárbara. Por millones y millones y millones y millones y millones y millones de años se va a arrepentir de haber tomado esa decisión. Por una eternidad quemándose en el infierno por haber tenido ese corazón tan malvado. Porque esto es una realidad. Hay gente que ahora ni del infierno predica, ya no se habla de esto. Porque los predicadores hoy en día dicen, no toquen el infierno, no asusten a la gente. Ay, Dios mío. Claro, como ellos son los primeros que van para allá. Así que cuando este rey esté derretido, se emocione con tus piernas, háblales suavecito y musicalmente hablando, y le dices que te diga él que sí, que quieres. Yo te puedo ofrecer el reino completo, pero dile que no, que a ti solo te interesa que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Como si era la cabeza de un perro, hermanos. Como si era la cabeza de un sopilote. Como si era la cabeza de un tacuacín. No, Señor. Era la cabeza del hombre más grande que ha pisado esta tierra después de Jesús de Nazaret. Porque Jesús habló de él diciendo: ninguno nacido de mujer es más grande que Juan el Bautista. Aleluya. Un hombre que en el reino de los cielos tiene un lugar de honor. Pero esta vieja loca le puso precio a su cabeza. ¿Por qué? Simplemente porque Juan el Bautista no se doblegó. ¿Saber cuántos mensajes le mandó esta reina a Juan diciéndole: Juan, retráctate? Te vamos a hacer una fiesta especial, te vamos a poner en un lugar de honor, y tú desde allí vas a decir que nuestra relación es correcta y que nosotros te vamos a premiar y te vamos a bendecir. Aleluya. Y entonces Juan dice: ¿qué me importa a mí el lugar de honor? ¿Qué me importan sus bendiciones? Ustedes son unos adúlteros y listo. Eso es todo lo que tengo que decir. Y cuando ese mensajero venía con lo que Juan mandaba decir, ya me imagino esta vieja estaba que estallaban las orejas de la cólera. En una fiesta se rifaron la cabeza de Juan el Bautista, ajusticiando a un justo. Y esto será el testimonio que en el día final los va a hundir a ellos, a este rey y a esta mujer, y también a la hija de esta mujer. Aleluya. Así estaba Nabot. Nabot dijo: yo sé que me pueden matar. Yo sé que me estoy metiendo a problemas. Seguramente cuando Nabot regresó a su casa y le contó a su esposa y le dijo: mi amor, viera lo que me acaba de pasar. Llegó el rey Acab a pedirme que le entregue la viña y que me la cambie por una en otro lugar. Y que si no me la paga al precio que le pida. Gracias a Dios que esta mujer de Nabot era una mujer también con convicciones. No era como la mujer de Job, que cuando Job estaba padeciendo las consecuencias de la cólera y el enojo del diablo contra él por su integridad, Job dice que no le
achacó a Dios alguno propósito. Él no dijo, Dios es malo, Dios me está castigando. No, Job sabía que esta era una artimaña y era el diablo que andaba enojado con él. Y cuando él se dio cuenta de cada uno de todo lo que el diablo le estaba causando, él se arrodilló y levantó sus brazos y dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces el diablo le mandó a su propia esposa. Seguramente el diablo se le metió a la esposa de Job y fue encarnada, el diablo encarnado en esta mujer, a hablarle a Job. Y le dijo, Job, mira todo lo que te está sucediendo. ¿Cómo puedes mantener tu integridad ante Dios si Dios es el que te está castigando? Dios es el que te está destruyendo. ¿Cómo puedes seguir amando a un Dios que te está destruyendo? ¿Cómo puedes continuar fiel a un Dios que se olvidó de ti? Mejor maldice a Dios y muérete. Estas fueron palabras duras. Yo creo que a Job le dolió más las palabras de su mujer que todo lo que había perdido por mano del diablo. Porque muchas veces cuando uno está sufriendo, cuando uno está recibiendo el embate del diablo, uno espera que haya alguien con una palabra de aliento, con una palabra de fe, con una palabra de motivación. Alguien que te diga, tranquilo, que Dios no ha terminado contigo. Que si Dios ha permitido esto, tal vez Él no es el que te está dañando, porque Dios es amor y Dios nos ama, sino que algo Dios quiere mostrarte y algo Dios está haciendo en tu vida. Solamente no flaquees, solamente no flaquees. Aguanta un poco más, que yo estoy contigo, que yo no te voy a abandonar. Eso es lo que uno espera. Que la gente le diga, cuente conmigo, aquí estoy para orar con usted, aquí estoy para sufrir con usted, aquí estoy para aguantar con usted. Pero no, la mayoría son cobardes, son como la mujer de Job, que cuando lo ven a uno sufriendo, cuando lo ven a uno pasando calamidades y dificultades, lo que hacen es correr y decir, maldiga a Dios que usted anda mal, usted anda en pecado. No, Señor. No siempre es porque andemos mal y porque andemos en pecado, porque a veces hay propósitos de Dios, siempre hay propósitos de Dios, y a veces hay estrategias de maldad del diablo para destruirnos y sacarnos de este camino. Pero la mayoría no entiende, no discierne, porque son carnales. La mayoría de los carnales hacen lo de la mujer de Job, acusan. Lo que hacen es lo que hizo la mujer de Job. Correr en vez de apoyar, en vez de decirle, aquí estoy contigo, hasta la muerte estoy contigo. Pero no. A veces duele más el abandono. A veces duelen más las palabras que lanzan contra uno que la mismísima prueba que uno está viviendo. Lo digo porque a mí me ha pasado. Pero después que uno sale de estos procesos, aleluya, sale uno más fuerte. Y lo más importante es que Dios nos levanta y nos pone frente al diablo y le dice al diablo, ¿lo viste, diablo? ¿Lo viste, Satanás? Mira, mi hijo aquí está todavía, fiel, amándome y obediente, porque no lograste tu objetivo cuando me incitaste a que te permitiera dañarlo. Aleluya. Mientras que todos los demás andan huyendo. Aleluya.
Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. Vea qué tremendo. ¿Por qué no hubo ni la más pizca de temor de Jezabel de enviarle eso a los líderes? ¿Por qué no dijo ella, nos van a descubrir, se van a dar cuenta de nuestra maldad y nos van a venir a exhortar? Ella con confianza, sabiendo que sus líderes estaban de acuerdo con ella, que eran gente sumisos a su corrupción. Por eso es que yo predico estos temas y hablo de estos temas, para que la gente deje de ser sumisa a líderes corruptos. Si usted tiene un buen pastor, si usted tiene un buen líder, alguien que ama a Dios, alguien que respeta a Dios, alguien que es íntegro y que va a cuidar por guiarlo por el sendero correcto, ame a ese líder, sírvale a ese líder, honre a ese líder. Pero si usted se da cuenta que ese líder es pervertido, que es corrupto, es mentiroso, es injusto, no le debe usted ni respeto ni obediencia a un miserable como ese. El pueblo de Israel estaba lleno de líderes corruptos, ancianos, pervertidos. Y Jezabel lo sabía. Sabía que eran gente que ya comían de su mano. Eran gente que ya habían vendido su integridad. En ese pueblo solo quedaba un hombre íntegro. En ese pueblo solamente quedaba un hombre íntegro, llamado Nabot, con quien se enfrentó a Acab y que no logró su objetivo. Porque el mismísimo Elías no vivía en ese pueblo. Elías vivía en otro sector. Y de allá lo trajo Dios a enfrentar a estos sinvergüenzas. Pero Jezabel confiaba que estaba rodeada de gente perversa y vendible. Y eso es lo que hacen la mayoría de los líderes. Los líderes malvados, corruptos, van sacando lo bueno de la congregación. Los van expulsando, los van corriendo. Cuando hay una persona correcta y buena y justa, ellos no se preocupan porque no llegue a la iglesia por alguna razón. Ya pueden estar el hermanito grave en un hospital y no lo visitan. No van a su casa. Y Dios bien dicen a la iglesia de la congregación: no va a querer hermano que anda a andar mal. Mire que en la iglesia viene. No se congrega. Hay que ponerlo en disciplina. El pobre hermano en el hospital muriéndose, y en la iglesia los pastores tomando decisiones para ponerlo en disciplina. Miserables, ingratos, hijos del diablo. ¿Por qué no se preocupan por ir a visitarlo, por ir a saber su condición de salud, su condición económica? Tal vez el hermano tiene días de no trabajar, pero el día que llega a la iglesia, y porque no diezmó y porque no ofrendó, lo están acusando. Porque no entregó la ofrenda que tenía que entregar el fin del mes o el fin de año. Porque no llegó el aguinaldo. Pero no van a ver a su casa a ver si tiene que comer. Ese hermano es posible que no tenga para dar una ofrenda, pero no tenga para dar un diezmo. Porque tal vez hace días está muriéndose de hambre porque perdió el trabajo, porque tiene problemas de salud. Pero sí se corren, los líderes sí corren a disciplinarlo, a ponerlo en disciplina y a expulsarlo de la congregación. Y no crea que al final es porque no es tanto que porque el hermano esté incumpliendo, es porque saben que el hermano les estorbe la congregación. Que el día que ellos quieran hacer cualquier cosa para aprovecharse e imponerle cosas a la congregación, saben que ellos quieren tener gente aliada a su forma de pensar.
Y a los hombres honestos, a las mujeres honestas, las van corriendo, las van sacando, las van expulsando. Qué triste, esto no debería estarse predicando, pero es la verdad. Esto debería ser solo algo que, así como cuando hablamos del tiempo de Sodoma y Gomorra, así como cuando hablamos del tiempo de Noé, de la perversidad en el tiempo de Noé, debe estar nada más una historia, un momento que sucedió una historia y que no queremos que se vuelva a ocurrir, pero no es así. En nuestro tiempo siguen habiendo las mismas situaciones que hubieron en el tiempo de Noé. Sigue habiendo la misma perversidad y pecado que hubo en Sodoma y en Gomorra. Y así como el pueblo de Israel representa o representaba a la iglesia en nuestro tiempo, la corrupción en el pueblo de Israel muestra la corrupción que no debe de haber en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios cambió al pueblo de Israel por la iglesia. Y la iglesia es donde hoy está el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de los hijos de Dios, de los que representamos a Dios en la tierra. Ya no es Israel, es la iglesia. Pero la iglesia está haciendo lo mismo que hizo Israel. Se llenó de líderes corruptos, como lo hay hoy en las congregaciones cristianas. ¡Qué vergüenza! Por tantos años, los evangélicos, los cristianos, señalamos a la iglesia católica como corrupta. Señalamos a la iglesia católica como una perversión, un lugar de pecado, una prostituta. Pero hoy la iglesia evangélica es más prostituta que la iglesia católica. Es más corrupta que la iglesia católica. Está llena de más perversiones que la iglesia católica. ¡Qué vergüenza! Hasta ganas de hacerme católico me están dando. No, Señor. No se alegre, señor católico. No se alegre, señor Luis Toro. Jamás podría yo ser católico. Pero que sí me da vergüenza hoy es ser evangélico. Pero aún así yo seguiré defendiendo este evangelio santo. Y predicando este evangelio santo. Porque al final yo no soy ni católico ni evangélico. Simplemente yo soy cristiano, seguidor de Jesús de Nazaret. Aleluya. Porque las organizaciones en manos de los hombres se corrompen. Mire cómo Jezabel dijo, voy a mandarle eso. Le pasó como aquel que le dijo, mándale esta carta a tu marido. No, dijo, llévele estas cartas a los líderes y a los ancianos. Oiga bien, a los ancianos y a los líderes. O sea, los ancianos en Israel, los líderes de esa ciudad, todos se habían corrompido. Ellos recibieron las cartas y las leyeron y no hubo nadie que brincara, nadie que dijera, esto no puede ser posible. Nosotros no vamos a pervertir el derecho y la justicia de un hombre justo como Nabot, solo por una pretensión de una vieja enferma y loca y un rey que miserable. Un rey flojo. No. Ellos debían haber puesto en su sitio a Jezabel y Acab. Y si no se atrevían a ir a enfrentarlo y a ir a decirle esto no es correcto, por lo menos hubieran dicho, con nosotros no cuentes. Y se hubieran ido, se hubieran largado de esa ciudad y hubieran dicho, nosotros no nos vamos a prestar para que tú traigas un juicio y una sentencia contra un hombre justo, con un hombre que está peleando solamente defendiendo sus derechos. ¿Dónde estaban los líderes? ¿Dónde estaban los ancianos en Israel que no defendieron el derecho de Nabot contra el rey? Que no defendieron la justicia, sino que se pervirtieron igual que sus reyes. Muchas veces uno en la congregación
siente que los líderes están acusándolo, que están actuando contra uno injustamente, y uno dice, bueno, voy a decírselo a la asamblea, voy a llamar a los diáconos, voy a llamar al cuerpo oficial para exponerles el caso, creyendo que ahí va a encontrar usted a alguien que va a cuidar su derecho y le va a dar su derecho y va a defender su justicia, y se encuentra con otra cosa cuando llega uno y expone el caso y todos se vienen contra uno. Ah, sí, el malo es uno. ¿Dónde está el derecho y la justicia? Vaya usted, pastor pequeño, hablo de un pequeño pastor, de un pequeño rebaño, de un pastor que no es ni conocido en la ciudad, y cuando los empiecen a atacar, a juzgar, vaya y dígale a la asociación de pastores, por favor, hermanos pastores, les pido que me ayuden. Ay, Dios mío, lo van a crucificar, porque a mí me ha pasado. ¿Dónde han estado los pastores de las confraternidades y de las asociaciones de pastores a las que yo he pertenecido? Ni una llamada, nada, un mensajito, ni siquiera va a preguntar, ¿ya se murió, hermano? Nada. Se han dado cuenta de mi retorno, de mi regreso, y no son dignos de decir, hermano, qué bueno que ya está de nuevo, que ya viene a ayudarnos en este trabajo. No, al contrario. Ay, hermano, qué lástima que no se murió. Qué buena noticia hubiera sido que usted ya lo hubieran enterrado. Pero no me han enterrado ni me he muerto, porque hay Selvin Díaz para rato, dice el Señor. Aleluya. No perviertan el derecho y la justicia del justo. No sean como los líderes de Israel, que Jezabel con confianza les mandó las cartas. Vamos a ver qué decían esas cartas. En esas cartas daba la siguiente orden. Oiga bien. Convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración, y den a Nabot un lugar de honor. Ay, Dios mío. Véalo, vea esta mujer, qué malvada. Y los líderes, ninguno se dio cuenta, o ninguno, no es que no se dio cuenta, pero ninguno quiso decir, no, hombre, esto no es correcto. Esto no es correcto. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración, y denle a Nabot un lugar de honor. Qué malvada mujer. Reciben las cartas los ancianos, los líderes. Jezabel dice que quiere que hagamos un ayuno y oración, y que pongamos a Nabot en un lugar privilegiado de la reunión, que convoquemos a todo el pueblo y que pongamos a Nabot en una silla especial. Cuando esa notificación le llegó a Nabot en su casa: Nabot, la reina está pidiendo que hagamos ayuno y oración, y que tú eres el que vas a dirigir la oración, que tú eres el que vas a tener el director, tú vas a tener el privilegio de dirigir. Aleluya, mira qué terrible, qué malvados. Ponerlos hasta hacer oración y ayuno, como para decir, esto es de Dios, Dios va a dirigir esta reunión, una reunión malvada, orquestada para pervertir el derecho y la justicia. Y cuando Nabot le dice a su esposa: mi amorcito, apúrate que tenemos que ir a una reunión que están llamando a todo el pueblo.
La reina quiere que entremos en oración, en ayuno en esta ciudad. Y sabes una cosa, viejita, linda, preciosa. Yo voy a ser el director. Yo voy a dirigir el culto. Yo voy a dirigir la oración. Aleluya. Yo soy el que voy a tener que dar la apertura y el que tengo que dar las palabras de bendición. Pobrecito Nabot. Así matan hoy a los justos. Así matan a los justos. Los invitan a reuniones y los ponen hasta dirigir para que crean que son de Dios las decisiones que están tomando los malvados, cuando ya hay un plan para hacerles el daño. Aquella mañana Nabot alistó sus niños, se puso las mejores ropas, porque sabía que era a oración y ayuno la que estaban convocando. Se puso sus ropas más lindas que tenía, porque iba a presentarse ante Dios. Y tenía la responsabilidad de dirigir la oración y de dirigir el culto en Israel, en aquella ciudad de Jezreel. El hombre que llegó una hora antes de la reunión, fue el primero que llegó puntualmente, porque era una orden de la reina. Y ahí estarían los líderes y los ancianos. Cuando Nabot le dijeron a Nabot, toma la posición primera, tendrás un lugar de preeminencia, tú eres el encargado de dirigir esta reunión y de dirigir la oración y de darnos las palabras en este ayuno de consagración a Dios, porque vamos a oír palabra de Dios. Aleluya, Dios mío. Yo tiemblo compartiendo esta palabra y este mensaje, tiemblo con todo mi corazón y mi alma. Cuánta perversidad en el pueblo que dice ser pueblo de Dios. No sean tan ingratos, basuras. Son basura los que tienen este corazón y esta conciencia, que usan el nombre de Dios para pervertir el derecho y la justicia, que usan el nombre de Dios para la maldad, para la sinvergüenzada. A veces me pregunto por qué no les cae un rayo en el mismo momento. Todo porque Dios es misericordioso y no quiere que nadie se pierda. Ojalá que todos procedieran al arrepentimiento, como lo vamos a ver después. Dios levanta al profeta Elías y envía a enfrentar a Acab y a Jezabel. Y Acab aparece de rodillas y diciendo: Señor, no debía haber hecho lo que hice. Y mira qué hizo Dios. Le dijo Dios a Elías: no voy a enviar el juicio a Acab, se lo voy a enviar a sus hijos, como lo hice con Salomón, porque Acab se ha arrepentido. Ojalá que estos líderes malvados, a pesar del daño que causan, pervirtiendo el derecho y la justicia, hicieran las de Acab, que se arrepintieran y que sea en el último momento, porque la misericordia de Dios es grande. Pero realmente sí se merecen que les caiga un rayo y los mate en el mismo instante por su maldad. Pero gracias a Dios, que Dios es bueno y es grande en misericordia. Allí estaba Nabot aquella mañana, contento, porque le iba a tocar la gran responsabilidad de dirigir un ayuno y una oración en un pueblo. Y llegó el momento que Nabot levantó sus manos, aleluya, estaba en un lugar de privilegio en la reunión. Él no sospechaba lo que estaba a punto de sucederle. Como mucha gente que a veces llega a la congregación humilde, sencillos, esperando que ese día será una bendición, cuando ya alguien ha orquestado un plan para destruirlo. Qué triste, Señor. Cuánta maldad en tu pueblo, si podemos llamar pueblo de Dios a estos degenerados. Yo me imagino la felicidad de la esposa de Nabot,
de los niños de Nabot, gritando aleluya. Mi papá es el que va a dirigir la oración y el ayuno. Papá es el que va a ir a hablar con Dios. Papá es la persona que tendrá el mejor privilegio en esta reunión. Y Nabot levantó sus manos, no sospechando la maldad de esos líderes perversos. Y Nabot dijo: buenos días, en esta mañana que estamos ante Dios, humillando nuestros corazones, desnudando nuestro corazón para que Dios nos hable, para que Dios decida nuestros futuros. Hoy vendrá la reina y el rey a este lugar y pedimos a Dios que ilumine sus corazones para que tome decisiones que favorezcan este pueblo que ha sido honorable. Y ahí estaba Nabot dando las palabras. Ahí estaba Nabot levantando sus manos. Pero ya el plan estaba listo para ejecutarse. Harían oración y ayuno y pondrían a Nabot, dice, en un lugar de honor. ¡Qué ingratos, qué ingratos, qué ingratos! ¡Cuánta maldad, Dios mío! ¡Cuánta maldad, Dios mío! Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de estos líderes corruptos que yo sé que un día les vas a cobrar caro cada una de sus maldades. Le dijo Jezabel a los ancianos, a los que debían de ser los defensores del derecho y de la justicia. Le dijo a los ancianos: luego sienten a dos sinvergüenzas. O sea, primero sienten ahí al honesto, primero sienten al justo, primero sienten al hombre de Dios, al que tiene la capacidad de hablar con el cielo, para que todo parezca de Dios, para que todo parezca del Espíritu, para que todo parezca santificado, para que todo parezca espiritual. Pero luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él, frente a Nabot. Sabía que eran sinvergüenzas corruptos que se iban a vender por 3 pesos para decir lo que no debían haber dicho jamás. Sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y también al rey. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nadie se dio cuenta de esta trampa? ¿Cómo es posible que nadie se dio cuenta de esta trama? ¿Cómo es posible si lo acaban de poner en un lugar de privilegio? ¿Cómo es posible si ahorita acaba de estar orando con un corazón tan noble, tan humilde? ¿Cómo ahora le vamos a creer a estos dos sinvergüenzas que vengan a hablar contra este siervo de Dios? Pero la gente malvada es así. La gente malvada cree más la mentira que la verdad. Cree más la injusticia que la justicia. Cuánta gente se levanta contra uno diciendo cualquier maldad y no les tiembla el alma para acusar e inventar mentiras. Aun cuando lo han visto su trayectoria a uno, aun cuando han visto la integridad de uno. Pero ellos olvidan tan fácilmente la integridad, olvidan tan fácilmente la honestidad y prefieren creer la mentira, la maldad y la acusación de personas corruptas. El pueblo debía haberse dado cuenta
Cuando llegaron aquellos dos hombres y se sentaron frente a Nabot, seguramente la gente hasta preguntó, estos han de ser dos ángeles que vienen de parte de Dios, porque no les dolió el alma cuando estos dos hombres comenzaron a increpar a Nabot y a decir: señores ancianos de Samaria, señores líderes de Samaria y pueblo en general, este hombre que está orando aquí, este hombre que está ayunando aquí, que está levantando sus manos, es un corrupto, es un mentiroso, ha blasfemado contra Dios. ¿Por qué? Porque está mal, está en pecado, y aún así levanta sus manos y está aquí orando y ayunando en vez de estar escondido en su casa. Este es un perverso. Mire qué tremendo el haber honrado a Dios y haber adorado a Dios y haber abierto su corazón ante Dios. Sirvió para acusarlo más bien de blasfemo. ¡Qué bárbaro, Dios mío! ¡Qué conciencia, Señor! ¿Cómo puede haber tanta maldad en un pedazo de carne, en un cuerpecito, en un corazón, en una conciencia tan pequeñas que son? ¿Cómo puede haber tanta maldad? Nabot había llegado muy de mañana con su familia, seguramente cuidándose, santificándose y diciéndole: Señor, gracias por darme este privilegio. Guárdame, Señor, para no decir algo que vaya a ofenderte. No quiero, Señor, lastimarte, ni quiero defraudarte. Y aquella mañana levantó sus manos con un corazón tan noble y bendijo a ese pueblo que él creía que era pueblo de Dios, y bendijo a esos ancianos que él creía que eran ancianos representantes de Dios en la tierra, y bendijo a aquellos líderes que él confiaba que eran hombres honestos. Y luego estos ancianos le dijeron: Nabot, aquí hay dos personas que tienen algo que decir de ti. Y los pusieron en una posición igual que la de Nabot, en una posición de honra. Los subieron a un estrado, en un lugar donde la gente creyera que ellos iban a hablar la verdad. Así son los sinvergüenzas. Usan el nombre de Dios y el altar de Dios para decir la basura y las bajezas más grandes. No les tembló el alma. Ni siquiera acusaron a Nabot de lejos. Ni siquiera lo acusaron desde atrás de la comunidad. No, ellos se abrieron camino entre la multitud, porque la orden era que los pusieran frente a Nabot. Y Nabot estaba en un lugar de honor, o sea, en el lugar santo de aquel lugar donde estaban haciendo el ayuno. El hombre estaba en el púlpito dirigiéndolo aquella reunión. Y estos perversos se abrieron camino y dijeron: ábranos camino, que tenemos algo que decirles de parte de Dios. Y Nabot, con humildad y con sencillez, seguramente le gritó al pueblo: abran camino, no impidan a estos hombres que vengan hasta aquí al frente, que dicen que vienen a hablar de parte de Dios. Yo diría: ¿por qué no corriste, Nabot? ¿Por qué no corriste, Nabot? Ay, Dios mío. Así masacran los justos. Así masacran los justos en el nombre de Dios. Así masacran a los rectos en el nombre de Dios, abusándose de una autoridad,
y de una posición de honra. Porque estos perversos pidieron llegar hasta el lugar donde estaba Nabot, como diciendo, para que no duden que vamos a hablar de parte de Dios. Llegaron hasta ese estrado y pidieron hasta sillas para sentarse, sillas de honor, a la misma altura y posición que Nabot. Y empezaron a soltar el veneno. Pueblo de Samaria, este hombre blasfemo, este hombre blasfemado contra Dios y contra los reyes, este hombre no merece vivir. Este hombre no puede estar en esa posición. Este hombre no puede estar detrás de ese púlpito. Ese hombre no puede abrir esa Biblia. Ese hombre no tiene derecho a hablar en nombre de Dios, porque es un perverso. Es un corrupto. Oiga bien, los corruptos acusando al recto, los corruptos acusando al justo, los injustos acusando al justo, los impíos acusando al santo. Aleluya. Es lo mismo que vivió Jesús de Nazaret. Es lo mismo que vivió Jesús de Nazaret con aquel pueblo malvado. Ellos sabían que Jesús era justo. Aún Pilato sabía que Jesús era justo. Y se lavó las manos el cobarde. Se lavó las manos el cobarde. ¿Cuánta gente sigue crucificando al Señor con sus acciones? ¿Cuántos líderes siguen vendiendo la justicia de Dios por un peso? O hasta por menos, por la mitad de un plátano. A Nabot lo agarró por sorpresa. Nabot dice: yo no pedí estar aquí. Yo no pedí dirigir este culto. Yo no pedí ser la persona que estuviera bendiciendo y que estuviera hablando en nombre de Dios. Yo solo soy una víctima. Alguien me empujó hasta aquí. Y ahora ustedes me están acusando de blasfemia. No es justo. Pero no valió palabras de Nabot. No valieron los pedidos de Nabot. Porque los ancianos y los líderes ya sabían lo que tenían que hacer. Era una orden de Jezabel. No era necesidad de pedir un juicio justo. No era necesidad de llevarlo a Sanedrín. Porque ahí estaban los líderes, ahí estaban los ancianos, y ellos dijeron: tomemos una decisión ya. Esto es como cuando en el Congreso Nacional van a aprobar una ley los mentirosos. Dicen, ¿cuántos están de acuerdo? Suficientemente discutido, aprobado, dicen. Y aunque nadie levanta la mano ni nadie discutió nada, sepultan al pueblo con sus leyes. Sepultan al pueblo con sus decisiones. Mentirosos, sinvergüenzas. Así pasó en Israel. Ahí estaban los ancianos y dicen: ¿cuántos estamos de acuerdo en que Nabot sea apedreado por haber blasfemado contra Dios y haber hablado contra el rey? Claro, lo que habló contra el rey fue que no le vendería su viña, que esa viña era una herencia y que la iba a cuidar y que no era negociable. Esa era la blasfemia contra el rey. Miserables, cobardes. Así pasa hoy en día. No puede decir alguien algo que no puede estar de acuerdo contra el pastor, contra cualquier sinvergüenzada, porque el pastor lo acusa de blasfemio, de rebelde, de insujeto. Van a dar cuentas a Dios y se lo van a cobrar bien caro si no se arrepienten de corazón.
Toda aquella multitud dijeron: apedrémoslo, apedréenlo. ¿Por qué blasfemo? Está ya. ¿Qué más claro tenemos? Ya tenemos 2 personas que están aquí acusándolo. Y la Biblia y la ley dice que por boca de 2 o 3 testigos la persona debe de morir irremisiblemente. Entonces, cuando les conviene, cuando les conviene, sí echan mano de la ley. Cuando les conviene, echan mano de la palabra de Dios. Cuando les conviene, miserables. Pero cuando no les conviene, son unos quebrantadores. El rey quiso que Nabot quebrantara la ley de Dios y no lo hizo, y Nabot se mantuvo firme. Pero ahora sí había que cumplir la ley. Aquí están los testigos, y por boca de 2 o 3 testigos debe de constar todo asunto. Y nosotros somos testigos porque le hemos visto subido en ese altar, lo hemos visto dirigiendo este ayuno y esta oración. Oiga bien, por servir a Dios lo terminaron masacrando. Ay, Dios mío. Y toda aquella gente se abalanzó contra Nabot y lo llevaron, lo sacaron del recinto y lo apedrearon hasta matarlo. Y luego el líder mayor, el sinvergüenza mayor de la reunión, envió un mensajero y le dijo: vaya donde Jezabel y dígale a Jezabel que ya está la misión cumplida, que Nabot lo apedreamos hasta matarlo. Qué terrible. Qué terrible, Dios mío, cuánta maldad. Así que los ancianos, dicen los demás líderes de la ciudad, los ancianos y demás líderes de la ciudad, todos juntos en complot con Jezabel, con la sinvergüenza, con la hija del diablo. Así que todos los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. No hubo nadie que se le pasara enfrente. No hubo nadie que dijera: no, señora, a mí no me metan en este asunto. Ojalá que en las congregaciones actuales hubiera alguno que se atreviera a desafiar la autoridad de estos que gobiernan las misiones y las organizaciones, y que no se presten para masacrar a un justo, que no se presten para acusar a un justo. Todos estos ancianos se prestaron, ancianos y líderes. Imagínense que si estos son las personas que están sobre nosotros, si estos son los que están sobre usted, si usted confía en el pastor, en el apóstol, o en el ministro que está dirigiendo esa congregación, y en los líderes que están a la par de ellos, con estos líderes como estos de Israel, imagínense en qué está su vida. Imagínense qué seguridad puede haber de su vida. No, mejor salga corriendo de ahí. Ellos obedecieron, hicieron conforme dijo Jezabel. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente, enfrente de la gente. Lo pusieron en un lugar prominente. Vea, qué corruptos, qué sinvergüenzas, qué degenerados. Luego llegaron los 2 sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes, diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad
y lo mataron a pedradas. Dios nunca va a olvidar las injusticias contra sus hijos. Nunca. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. Nosotros nos aseguramos que estuviera bien muertecito. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo de Nabot que no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Ahora es tuyo porque Nabot está muerto. Dicen los estudiosos bíblicos que Nabot posiblemente era de la dinastía real. Era un pariente cercano de Acab. Por varias razones. Una, porque su herencia, su heredad estaba cerca del palacio. Estaba cerca de los territorios reales. Y número dos, porque cuando Jezabel le dice: ya el hombre está muerto, toma posesión, que posiblemente sabían que nadie iba a oponerse a que Acab tomara posesión de la herencia, porque era un pariente cercano de Nabot. Eso dicen algunos eruditos bíblicos. Yo en parte lo creo y en parte no. ¿Por qué? Sí, por el hecho de la posición geográfica de la viña. Puede ser. Pero que porque fuera pariente de Nabot, Acab tenía derecho a tomar la heredad ya muerto Nabot, porque la ley permitía a un pariente tomar posesión de una heredad. Pero ahí es donde yo entro en desacuerdo. Si ya había demostrado tanto Jezabel como Acab que no les importaba obedecer la ley y honrar la ley, ¿por qué la iban a honrar ya después de muerto Nabot? A menos que quisieran, como dicen allá en mi pueblo, tapar el ojo al macho. Decir, bueno, no, todo, vamos a tomar la heredad porque tenemos derecho sobre ella, porque somos parientes. Hubiera dicho acá. Vamos a hacer las cosas conforme a la ley para que la gente crea que no estamos actuando con maldad. Para que no nos acusen después que por algo nosotros mandamos a matar a Nabot. Si bien es cierto, ellos no le dijeron a los líderes y a los ancianos realmente el motivo por el que estaban mandando a matar a Nabot. Y trataron de disimular esto con un ayuno y una oración, como que era algo de Dios. En esa parte sí creo que posiblemente Acab, aprovechando su posición de pariente, pudo haber pedido ese derecho para que esa propiedad fuera de él. Pero cualquier derecho en la tierra que nosotros tengamos injustamente en el cielo no es aprobada. Y luego vamos a ver la intervención divina a través del profeta Elías, poniendo en orden a estos perversos. Esa es la próxima enseñanza. Ya hablamos de Nabot, ya hablamos de Jezabel y Acab. Ahora hablamos de los ancianos y los líderes que pervirtieron la justicia y el derecho de Nabot. Ahora vamos a ver cuál es
la posición de Dios en cuanto a estos actos de injusticia. Vamos a ver si Dios se queda con las manos cruzadas o si Dios actúa a favor de sus hijos, de los justos y de los correctos. Que el Señor me lo bendiga. Ha sido un placer enorme. Bendigo a todos los que han estado conectados. El hermano Pablo que está conectado. La hermana Cecilia también que está conectada. Gloria a Dios, que Dios me la bendiga. Bueno, que no debía decir estos nombres porque los podemos meter a problemas. No va a ser que ya la hermana Cecilia la pongan en disciplina también por estar viendo estos temas que no les favorecen muchas veces a los líderes. Pero bueno, usted haga como Nabot, hermano. Si el líder le obliga a quebrantar el derecho y la justicia, porque usted tiene derecho a oír la palabra de Dios como tiene que ser, entonces no permita que abusen de autoridad. Saludos también, dice Antonella Franco, a Orellana Ramírez, a mi hermana Orfilia Domínguez, que Dios me la bendiga, a la hermana Silvia Maloy, bendiciones hermana Silvia, el hermano Elmer Galvez que está conectado también con esta transmisión, a Levin Pinto, que Dios te bendiga allá donde llegaste hasta los Estados Unidos también. Gracias hermana Cecilia por su mensaje, Dios me la bendiga. Anoche estuvimos ahí acompañando a la hermana Cecilia, la hermana Rebeca y la hermana Ivette junto al pastor Justo y a su esposa Leila también. Bendiciones para ellos. La iglesia de Montano, amén, que Dios los bendiga grandemente. Dice el hermano Elmer, estos están peores que estos guasalos. Dice, pues imagínese hermano, si lo que han hecho allí con usted no es nada comparado con lo que han y le hicieron a Nabot. Bendiciones hermano Giovanni también. Giovanni, Dios te bendiga, hijo. Siga adelante. Dice el hermano Elmer, dice que hoy en trompeta final compartirá el mensaje de Israel, el reloj profético de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es. Muy buena enseñanza la de Israel, el reloj profético de Dios. Ya Dios ha puesto todo en la escena mundial, todo está listo, ya todo está cumplido. Lo único que estamos esperando es el sonido de la trompeta. Gloria a Dios. Saludos también hermano Javier Chávez, bendiciones. Saludos también para Samuelito Mejía. Gracias por estar viendo esta transmisión. Que Dios me lo bendiga. Ya son las 5:30 de la tarde. Ya en el Palacio del Rey. Ya pronto va a empezar también la transmisión desde la iglesia Palacio del Rey. Y también desde la iglesia Trompeta Final. Amén. Así que tiene usted las opciones de ver la transmisión desde la iglesia Palacio del Rey o desde Trompeta Final con el hermano Elmer Galvez. Que Dios me los bendiga. Que Dios los ayude y les dé la sabiduría y el entendimiento para seguir predicando la verdad y la sana doctrina, la santa palabra del Señor. Que Dios nos ayude para seguir adelante. Bendiciones a todos.